tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Hace unos días hicimos una breve encuesta a 5 personas, jóvenes adultas, en esa etapa de la juventud adulta, con una sola pregunta. Y la pregunta de esa encuesta es: ¿sabe usted para qué vino a este mundo? Y obtuvimos estas 5 respuestas. La primera: a sufrir, contestó una de ellas. La segunda: para sanar en esta vida, porque de seguro he vivido otras vidas en el pasado que no fueron muy buenas. Obviamente cree en la reencarnación. La tercera respuesta: hacer felices a los demás. Esta suena como bonita. La pregunta sería: ¿cómo? Porque son personas no creyentes, ¿verdad? La cuarta respuesta a la pregunta: ¿sabe usted para qué vino a este mundo?, fue una pregunta interesante. Sigo pensando aún qué hago aquí. Interesante, ¿verdad? Sincera. 5. Pregunta o respuesta a la pregunta 5. No tengo ni idea, pero creo que cada día estoy más cerca de saber que estoy aquí y cuál es mi propósito. Personas reales, hace 3 días hicimos esa encuesta. No le voy a decir cómo, pero la hicimos. Y estas fueron las respuestas. Meditando un momento, pensaba que otros pudieran haber respondido a esta misma pregunta más o menos como estas, de acuerdo a lo que hemos oído en el pasado, lo que oímos de nuestros padres, de nuestros abuelos, o en la misma cultura de la vida. Algunos pudieron haber respondido a esta pregunta: ¿para qué vino usted a este mundo? ¿Sabe usted para qué vino a este mundo? Alguno pudo haber respondido: yo vine para molestar. Sí, a molestar. Otro diría: a pasarla. Hablo de personas no cristianas, ¿verdad? A pasarla. A vivir, diría alguna otra persona. A vivir la vida como venga. Algunos pudieron haber respondido: a buscar la felicidad. Porque ciertamente los seres humanos, de manera innata, de nacimiento, buscamos y hacemos todo lo que hacemos para encontrar la felicidad. De manera consciente o inconsciente, pero cuando empezamos a razonar, queremos hacer y lo que hacemos para encontrar satisfacción, realización personal, felicidad en este mundo. A buscar la felicidad. Y algunos decepcionados tal vez de la vida podrían decir: yo vine a arruinar las cosas aquí. La más grande tragedia que puede acontecer al ser humano es no saber para qué vino a este mundo. No saber cuál es el propósito de su vida, de su existencia aquí en este planeta Tierra.
y andar viviendo como vengan sus pensamientos, como vengan las olas, como vengan las circunstancias, como navegando a la deriva, se dice esa frase, sin un rumbo. ¿A dónde ir? ¿A dónde iré? ¿Dónde terminaré? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo terminará mi vida? La tragedia más grande es esa. Y aún personas muy estudiosas, reconocidas en el mundo de la academia, de los científicos, es interesante que hubo personas que expresaron con frases que quedaron en la historia, frases conocidas, un poco académicas, pero expresaron que no sabían realmente para qué habían venido a este mundo. Una de las frases o de los temas que trata uno de los filósofos más conocidos de la historia, Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea, así se llama uno de sus libros, él explica que el hombre, por más que se esfuerce en encontrar sentido a la vida, no la encuentra, porque la vida es una vida de desencanto, dice, y de desesperanza, porque la existencia humana no tiene sentido, no tiene propósito, dice él. Y lo explica detalladamente en esa obra. Increíble, pero esa filosofía, esa forma de pensar afectó e impactó a muchos de su tiempo, donde no existía mucho, la televisión prácticamente existía y todos leían. Y se enteraron de lo que escribió este hombre. Hubo otro hombre llamado Friedrich Nietzsche que dijo la famosa frase en ese mundo del humanismo: Dios ha muerto, dijo. Y cuando él dijo Dios ha muerto, lo que estaba diciendo es que en esa nueva generación, a partir de esa época, la gente ya en general no creería en un Dios supremo y que ya no habría moralidad, sino que habría al final un gran vacío en la vida de las personas y una sensación de que no vale la pena creer en un ser divino porque no lo vemos, no lo sentimos, no lo tocamos. Eso fue lo que dijo Nietzsche. Pero hubo otro, Albert Camus, dijo el absurdo de la vida. Dijo, la vida es absurda. Uno de los escritores que ganó premios, es uno de los premios Nobel en el mundo. Escribió muchos otros libros, pero uno de sus libros, El absurdo de la vida, él expone que el ser humano desea encontrar significado y propósito en este mundo, pero en este mundo, dice él, lo que hay es indiferencia, es maldad, es un sinsentido. Por eso el ser humano vive y siente esa sensación de absurdo que los lleva a una experiencia trágica de la vida. Mis queridos hermanos, grandes personajes murieron sin saber para qué vinieron a este mundo. Eso es la tragedia más grande. Cuando uno ve en las Sagradas Escrituras y cuando uno tiene un encuentro con Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, y lo conoce, se da cuenta que Jesucristo de Nazaret tenía clarísimo el propósito. Sabía exactamente para qué había venido a este mundo. Y se consagró a eso. Entre paréntesis, dichoso el hombre y la mujer que encuentra el propósito de para qué vino en este mundo. Vemos en Jesucristo entonces que de manera muy clara, Él sabía su propósito
lo que tenía que hacer exactamente durante su vida terrenal y no se desvió ni un milímetro, por usar esa expresión, ni un milímetro, ni a la izquierda ni a la derecha. Después de vivir 30 años en la casa de sus padres, él sabe que llega el momento de cumplir el propósito por el cual vino a este mundo como el hombre. Dios el Hijo se hizo hombre. Y en 3 años y medio se dedicó específicamente, concretamente, todos los días de su vida a cumplir y a realizar ese propósito para lo que él había venido a este mundo. Leí 9 capítulos del Evangelio de Marcos. Quise tomar, estuve orando, pidiendo al Señor que siempre nos ayude. Y dije, voy a leer el Evangelio de Marcos. Y leímos 9 capítulos. Y dije, vamos a ver qué dice el Evangelio. Es el más antiguo de los 4, el más antiguo que se escribió. ¿Qué dice acerca de lo que Jesús sabía acerca de su plan, su propósito en esta vida? Y encontramos que Jesucristo sabía que había venido a este mundo para predicar, enseñar y proclamar el evangelio del reino de Dios. Lo tenía clarísimo. Ustedes dirán, pero es que eso no es tan novedoso. Sí, porque ya nos hemos familiarizado. Pero él no hizo otra cosa que predicar, enseñar y proclamar el evangelio del reino de Dios. Y como resultado había señales de sanidad y expulsión de demonios por la predicación del evangelio. Y él sabía que después de predicar, enseñar y proclamar el evangelio, la buena noticia de Dios, había venido para una segunda cosa, para morir en la cruz, pagar el precio de todas las maldades, pecados, iniquidades, transgresiones, desviaciones de los seres humanos a causa del pecado de Adán y Eva. Él sabía que venía a morir en la cruz para recuperar la salvación del hombre que se perdió en el huerto del Edén. Él lo sabía muy claro. Sabía que la cruz era el dolor más grande, más humillante y doloroso que tenía que padecer. No solo por el hecho mismo de que hemos explicado, la muerte más vergonzosa, humillante y dolorosa, sino porque allí llevaría los pecados, literalmente todos los pecados del mundo, es decir, del mundo habitado, de los seres humanos, y también de la tierra porque fue afectada. Y eso implicaría tanta culpa, tanto dolor que causan los pecados. Él pagó por los pecados de todos los demás, de todos nosotros los seres humanos. Entonces él lo sabía. Él no se desvió, no se entretuvo, no hizo otras cosas que hacer lo que Dios le había mandado. Y por eso lo logró tan solo en 3 años y medio. Hay gente, hay hombres, hay mujeres muy estudiados, muy nobles, muy poderosos, sencillos, humildes, que puede pasar toda una vida y no saben exactamente para qué vinieron a este mundo, para qué Dios los trajo acá. Estaba leyendo, pero quise comprobarlo, porque hay que comprobar para decir lo que es la verdad. No encontré, pero leí algo, que incluso uno de los fundadores llamado Mahoma, que es el fundador de una de las religiones que ha crecido y sigue creciendo hasta el día de hoy, comenzó en el siglo VI de la era cristiana, pero ha crecido mucho más hasta el día de hoy. Y leí en alguna parte donde decía que incluso unos días antes de morir, él expresó
que realmente no había encontrado el propósito de la vida. Y yo dije, bueno, si este hombre que fue un fundador de las religiones más fuertes en el mundo no supo exactamente cuál era el propósito de su vida, ¿cómo estarán los demás? Ahora, quise comprobar esa información y busqué, no la encontré. Pero por lo menos estaba en algo allí que dije, bueno, puede ser. Ahora, eso no quiere decir que no haya personajes comprobados que no saben para qué vinieron a este mundo. Muriendo, dijeron, bueno, se me pasó la vida y ahora lo que viene es la muerte y ya. Entonces, cuando uno ve en los 9 capítulos, solo 9 de Marcos, yo anoté las citas, se las voy a ir leyendo, de la Reina Valera contemporánea. Si la tienen mis hermanos ahí, pues las vamos a ir viendo, si no las leo acá. Pero vamos a ver que de verdad él estaba enfocado, literalmente enfocado. Primero, se dedicó, porque para eso fue llamado. La palabra dedicar es consagrarse a lo que yo fui llamado. Se dedicó a proclamar el Evangelio desde el inicio. Marcos 1:14 en la Reina Valera contemporánea. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Literalmente así dice. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino, las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado con gracia, con misericordia, con perdón para todo aquel que crea en Jesucristo, al que Dios ha enviado, pues sea salvo y no muera y vaya a condenación. Vemos en Marcos 1:21, enseguida en ese mismo capítulo, que él donde iba estaba cumpliendo su plan, su propósito. En las sinagogas, cada sinagoga que él visitó, en cada sinagoga predicó el Evangelio. Así dice Marcos 1:21. Llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. ¿Qué enseñaba? El reino de Dios, el Evangelio, el perdón, el arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, el perdón, la gracia, la salvación en Jesucristo, la vida eterna, el cielo, el infierno. Pero también en todas las ciudades y aldeas donde iba, y con un enfoque también muy claro a dónde tenía que ir, ¿qué era lo que hacía? Predicar el Evangelio. Leamos Marcos 1:38. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique. Ahora me gustaría que leyéramos todos juntos esta última frase, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque para esto he venido. Eso merece un aplauso al Señor. Estaba enfocadísimo. Para esto he venido. Mis queridos apóstoles discípulos, es necesario que yo también vaya a otras aldeas a predicar el Evangelio, porque para esto he venido. Yo no vine aquí para buscar fama, poder montar un imperio, levantar un imperio, un reino terrenal para libertar al pueblo de Israel del imperio romano. No vine a hacer fortuna, no vine a hacer riqueza, no vine más que a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y uno ve también ahí en Marcos capítulo 2, versículo 2, que cuando iba a las casas, ¿qué hacía? Predicaba y enseñaba el Evangelio. Eso era. Leámoslo. Se juntó con mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, mientras él, ¿qué dice? Les predicaba la palabra. No los entretenía. No les enseñaba otra cosa que no fuera la palabra del Señor, el Evangelio, el reino de Dios.
Y como el maestro diferente a los maestros, a los rabinos de la época que predicamos en una ocasión anterior, él iba a buscar a los que estaban perdidos, a todos en general, en los lugares públicos. Y cuando iba a las playas donde estaban los pescadores, ¿qué hacía? Veámoslo. Marcos 2:13, dice así. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba. ¿Y qué dice? Y él les enseñaba. Marcos 4:1-13 en la primera parte. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba allí en el lago y se sentó allí mientras que la gente se quedó en la orilla. Pero él ahí estaba, dice, comenzó a enseñar una vez más. Todos los días de su vida él estaba cumpliendo su propósito, el propósito del Padre ¿para qué había venido? Para predicar, para enseñar, para proclamar el Evangelio. Es interesante que en Marcos 3:14 llamó y enseñó a los 12 discípulos y los preparó para predicar. Leámoslo, por favor. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. A predicar. Vimos en el Evangelio de Marcos que pese a la incredulidad de algunos, él insistió en seguir predicando. Vamos a leerlo. Regresemos. Ahí en Marcos 6:1-2. Vamos a ver cómo él continuaba enseñando en las sinagogas. De ahí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos los siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó otra vez a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Y ahora sí, vayamos al texto, que decía que pese a la incredulidad de muchos, él seguía predicando en las aldeas. Marcos 6:6. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, de los cercanos de donde él había nacido, porque lo conocían a él, conocían a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres, y pues decían así, conocemos a Jesús de pequeño, nosotros lo vimos jugar, es el hijo de José y María, conocemos a sus hermanos. Entonces no creyeron, y fue en ese contexto cuando él dice, sí, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces dice, y a causa de la incredulidad, ¿verdad? Sigue esto. De ellos siguió, a pesar de eso, siguió recorriendo, es decir, una por una tras otra, recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Y vemos que aprovechaba la oportunidad cuando había multitudes o gente que también le seguían porque habían oído los milagros que hacía. Lo que hacía era predicarles la palabra. No les predicaba nada de filosofía, no les predicaba nada de lo que enseñaban los sofistas, nada de lo que enseñaban los judaizantes, les enseñaba la palabra. Oiga lo que dice Marcos 6:34. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor se muere,
las ovejas, voy a hacer ese paréntesis y luego leemos el texto. Las ovejas, mis queridos hermanos, son de los animales más dependientes de un pastor que las cuide. Las ovejas son débiles físicamente, son frágiles, no tienen garras, por ejemplo, no tienen una estructura ósea muy fuerte, no tienen cuernos grandes para defenderse. Las ovejas en general son muy inquietas, diríamos humanamente son nerviosas. Las ovejas sin pastor se desorientan. Sin pastor no tienen la intuición ni el olfato de oler a kilómetros como otros animales depredadores que huelen a sus presas a kilómetros y saben dónde ir a buscar alimento. Las ovejas no huelen nada. Se les tiene que llevar, guiar para darles comida, y para cuando están comiendo tienen que estar tranquilas. Por eso la imagen del Salmo 23 que mencionamos, en agua de reposo me pastoreará. La oveja tiene que estar tranquila para poder comer también. Entonces cuando él ve a la gente, la ve como gente, como ovejas sin pastor, y tiene compasión de ellas, porque están desorientadas, no saben qué hacer, se pierden, se pueden fácilmente caer a un abismo. Así es, dijo el Señor Jesús, la gente que no tiene al Señor como su pastor. Entonces dice el texto, regresemos por favor, que tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces, ¿qué dice? A enseñarles muchas cosas. Esa era la misión de él, predicar, enseñar y proclamar el Evangelio. Bien, les enseñó también acerca de su muerte y su resurrección, porque él sabía que para eso había venido. Y los últimos capítulos, hablando del capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14 incluso, menciona varias veces a sus discípulos y les enseña que Él ha venido para morir en la cruz, pero que no tuvieran miedo ni temor, porque aunque Él padecería ante los religiosos, ante los ancianos, ante los del Imperio Romano, y padecería muerte y moriría, Él dijo que resucitaría al tercer día. Entonces Él sabía que para eso había venido. Pero vamos a leer solamente un pasaje. Marcos 8:31. Jesús comenzó entonces a enseñarles también que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Cuando vemos los evangelios, lo leemos, cuando Él comienza su ministerio anunciando que el reino de Dios ha llegado, por lo tanto que se arrepientan y se conviertan al Señor, al evangelio. Y luego terminamos los evangelios leyendo la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y cuando oímos que en la cruz dijo, consumado es, tetelestai, he cumplido la misión para la cual he venido a este mundo. Tetelestai, y entregó su espíritu. Y luego la resurrección. Vemos que el Señor Jesucristo sabía, perdone que sea un poco insistente, pero así se nos queda, repetitivo, exactamente para qué había venido, y lo cumplió. Él no perdió el tiempo. Nosotros podríamos decir también que el apóstol Pablo, desde que se convirtió, antes de convertirse, él no sabía para qué había venido a este mundo, ni cuál era su misión. Él creía que era ser fariseo. Él creía que era perseguir a los cristianos, parte de su plan. Mire cuán equivocado estaba este hombre, muy estudioso, muy capaz, muy religioso.
Él creía que para eso había nacido, para matar cristianos y para ser un legalista, en el buen sentido de la palabra, estricto cumplidor de la ley. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo vivo, el Señor se le aparece, él cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo. Entonces, él descubre para qué había venido a este mundo, para qué Dios lo trajo a este mundo. Él descubre cuál era su misión, supo cuál era su misión, porque el Señor se la dijo. Le dijo, porque instrumento escogido me eres, para que anuncies mi palabra, para que vaya, denle un aplauso al Señor, y prediques y testifiques ante reyes, naciones, los gentiles, y prediques mi evangelio y lleves mi palabra hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo entiende y descubre para qué está en este mundo y cuál es su misión, este varón no se distrae, no se desvía tampoco ni a la izquierda ni a la derecha. Comienza a vivir su vida haciendo todos los días lo que el Señor le había llamado a hacer: a predicar, a enseñar, a proclamar el evangelio a toda criatura, a dar testimonio ante reyes, como se lo había dicho el Señor, ante gente importante, y también llevando el evangelio a todas las naciones que pudo viajar, que fue increíble, porque en ese entonces aquí había que viajar en barcos de vela, ni siquiera de motor, y visitó muchísimos países, prácticamente de todo el mundo conocido, y él predicaba y enseñaba, y él no se desviaba. Él decía, tengo muy claro el propósito, sé cuál es la meta, yo sé a dónde voy, sé qué es lo que tengo que predicar. Una cosa me he propuesto, y predicar a Jesucristo y a este crucificado. Clarísimo. Por eso es que el apóstol Pablo, bueno, entonces cuando termina su misión, le anuncia a los demás y dice, hermanos, he terminado mi carrera. O sea, hasta le sobró tiempo para decirlo. He cumplido la misión. Les comento que yo era un hombre testarudo en su testimonio de su conversión. Era un perseguidor, era un blasfemo. Era lo peor y yo pensaba que era lo mejor. Me di cuenta que era basura todo lo que yo creía. Pero ahora, mis queridos hermanos, que he conocido a Jesucristo y me dijo qué era lo que tenía que hacer, para qué Dios me había dado la vida, para qué Dios me había llamado, entonces no he dejado de pelear esa buena batalla de la fe, de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que le aconseja también a Timoteo. Entonces le dice al final, los hermanos, he terminado, he acabado la carrera. Le dice a Timoteo, el Señor, bueno, después de terminar la carrera, he acabado la carrera con gozo, entonces por lo demás lo que me espera es la corona de vida. En unos días, en un breve tiempo, seré sacrificado, con un sacrificio al Señor, y era la verdad, aunque en la parte humana lo que iban a hacer era decapitarlo, ¿verdad? A él no podían crucificarlo porque era ciudadano romano. Entonces los ciudadanos romanos no los crucificaban. A él lo decapitaron. Los romanos, cuando los iban a matar, les decían, ¿qué querés? ¿Ser decapitado o ser ahorcado? Entonces decía yo, mejor decapitado, así sufro menos. Entonces él sin duda escogió ser decapitado. O le dijeron, te vamos a decapitar. Murió, pero él dijo, cumplí con la misión. Estoy feliz, estoy agradecido con el Señor. Mis queridos hermanos, ahora la pregunta es, en Cristo Jesús, cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, cuando creímos en Él y fuimos salvos, perdónenme, levante la mano quien tuvo ya un encuentro con Jesús, lo recibió, creyó en Él, lo recibió como su Señor y Salvador. Levante su mano. Bueno, todos ustedes ya sabemos ahora
que le encontramos sentido a nuestra vida, a nuestra existencia en este mundo malo. Le encontramos el sentido. Ahora comprendemos que el mundo es malo, que el pecado trae consecuencias y que por eso el mundo es un mundo sin sentido, como lo dijo Albert Camus, como lo dijo Nietzsche, como lo dijo el otro que mencioné. Claro, este mundo es un caos, pero nosotros sabemos por qué está así el mundo. Nosotros sabemos por qué hay gente tan mala, tan pecadora, por qué el mundo es hostil, por qué hay tanta maldad, tanta perversidad. Claro, lo sabemos. Y sabemos que Cristo nos salvó. Y sabemos también de que hay influencia demoníaca en el mundo. Ahora lo sabemos. Pero sabemos que cuando Cristo murió y cumplió su misión, nosotros ya fuimos rescatados de ese dominio que Satanás también tenía sobre nosotros cuando nos inducía, nos llevaba, nos presionaba para vivir como el mundo vive. Ahora sabemos que en Cristo Jesús somos libres de este mundo malo, que somos libres del pecado. Cristo nos hizo libres. Le encontramos sentido y razón a nuestra vida. Por eso es que cuando conocimos a Cristo, nuestra vida cambió. Nos hizo nuevas criaturas, nos transformó. Cambió nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos. Por eso es que dimos una vuelta de 180 grados. Íbamos aquí, en el mundo equivocado, como todos, ¿verdad? No sabiendo para qué estoy aquí, ni para qué vine, mientras pasa la vida a ver qué hago. Cuando descubrimos a Cristo y Cristo nos salvó, bueno, Él nos descubrió a nosotros, nos encontró. Entonces dimos una conversión, una vuelta a 180 grados en el camino correcto. En el camino correcto. Y entonces tenemos sentido a nuestra vida cuando creímos en Cristo. Comprendimos, decía, la realidad del hombre, la realidad del mundo, la realidad del mal, pero que estos fueron vencidos por Jesucristo. Y también sabemos que en general a toda la iglesia se nos fue dada la gran comisión. Todos debemos de predicar el evangelio, ya sea predicado, hablado o sin palabras, porque Pablo dice que se puede predicar el evangelio sin palabras. ¿Han leído esa parte? ¿Sí o no? ¿Cómo se predica el evangelio sin palabras? Viviendo el evangelio con el testimonio, con la gracia del Señor, actuando como Jesús actúa, como nos manda la palabra. Sabemos que debemos de hacer discípulos, es decir, que otros sigan a Jesucristo. Sabemos que se nos fue encomendado el testificar también de que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo. Sabemos que todos en general debemos de evangelizar de alguna manera, con palabras o sin palabras, pues evangelizando personalmente o en las casas o llevando algún tratado, de cualquier manera. Pero, escuche bien, pero a veces el Señor nos llama dentro de todo eso que tenemos que hacerlo con alegría, en la forma que podamos hacerlo, a cosas bien específicas dentro de su reino. Y es ahí donde necesitamos estar seguros. Si lo que estamos haciendo hoy, hasta el día de hoy, estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y ese es el desafío para ustedes hoy y para mí. Qué bueno por ese amén. Los demás se quedaron pensando tal vez. Y algunos están durmiendo ya. Pónganse de pie un momentito, por favor. Le vamos a poner el aire acondicionado más frío. Gloria a Dios. Muy bien, muchas gracias por ponerse de pie un momentito. Siéntense, por favor. Bien, decíamos entonces que lo importante a estas alturas, en este momento, el mensaje, aquí está el meollo del mensaje, es para que usted medite y yo medite si estoy y si estamos haciendo exactamente lo que Dios nos mandó a hacer de manera específica. Ya dije lo que es general para todos, lo mencioné ahorita. Pero dentro de eso, les voy a poner un ejemplo porque estamos enseñando de acuerdo a la palabra. Pablo sabía que a él lo que le había encomendado el Señor era a predicar, a enseñar y a proclamar el evangelio y dar testimonio del evangelio y de la palabra. Era lo que tenía que hacer. Por eso en un momento dado, escuche bien, cuando algunos les están diciendo ahí en Corinto que algunos están
formando grupos, diciendo que yo sigo a Apolos cuando viene a predicar. Me gusta cómo predica Apolos, es elocuente, sabe mucho, pero no tiene mucho la unción de Pablo, decían otros. Entonces yo mejor sigo a Pablo, porque Pablo, aunque es torpe al hablar, cuando él predica, la presencia de Dios está, decían, ¿verdad? Interpretando el texto. Y Pablo dice, he oído que uno dice que estoy por Apolos, otros por Pablo, otros por Cristo. Pero miren, realmente no es así, mis queridos hermanos. ¿Acaso algunos de nosotros morimos por ustedes en la cruz? No, Cristo fue el que murió por ustedes. Yo lo que hice por ustedes fue predicarle la palabra. Y quizá, dice, bauticé a algunos, porque a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Oiga bien, algunos, entonces, el Señor los manda a ejercer, a bautizar a otros. Pero a Él lo llamó específicamente a predicar aquí, a enseñar aquí, a predicar a tiempo y fuera de tiempo y donde quiera y como sea, Él predicaba y enseñaba. Él no bautizaba, otros bautizaban, porque Dios había llamado a otros a bautizar. Ahí tenemos el ejemplo. Pablo dice, yo me voy a concentrar mi vida, mis fuerzas en lo que Dios me ha llamado a hacer. Además de lo que sé que tengo que hacer, voy a repetirlo, a predicar el evangelio a los demás, a hacer discípulos, a enseñar los mandamientos que Jesús enseñó, a testificar de Él, a hacer lo de la gran comisión, en la forma que se pueda hacer. Ya dije que predicar se puede con palabras y sin palabras. A evangelizar puede evangelizar persona a persona o con un tratado, o con el testimonio también. Pero aparte de eso, ¿a qué los llamó el Señor de manera específica? Y es ahí donde algunos tenemos que redescubrir y concentrar las fuerzas, los días, años que nos queden realmente en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Para que podamos decir, un día he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado, he hecho lo que Dios me mandó a hacer en eso. Por muy sencillo que fuese, lo he terminado y lo he hecho bien para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay muchísimos creyentes en la iglesia del Señor, en cualquier parte del mundo, que todavía no saben, después de ser salvos, que ya le encontraron sentido y razón a su vida, todavía no saben específicamente a qué los envió el Señor. Porque a cada uno el Señor nos dio dones y talentos diferentes. Entonces, una de las señales de que los hermanos y las hermanas en cualquier congregación, de cualquier parte, no saben exactamente a qué Dios los llamó, es que van de una congregación a otra. Como que fuera a ir de compras, ahora abrieron esta tienda, no voy a ir a esta tienda. ¿A qué otra tienda? Voy a ir a esta otra. Entonces van a una congregación aquí, después van a otra congregación allá, después van allá, decían, no, mejor regreso a la primera, porque ya regresan otra vez a la primera. Dejan de asistir una vez algún tiempo a la iglesia, regresan otra vez a la iglesia. Hay hermanos que están metidos en todas las actividades de tantas iglesias. Están asistiendo a todos los eventos que puedan asistir. Que sale un evento para acá, un evento de cómo ser buenos líderes, pues van. Un evento de cómo hacer manualidades para los hombres, también van. No digo que eso sea malo, pero también van. Que ese es un congreso de profecía, pues también van. Que este es un congreso para ser lleno del Espíritu Santo, también van. Y van. ¿Por qué? Porque no han encontrado exactamente a qué el Señor los llamó para conocer más de eso, aprender más de eso, de la palabra, para hacer bien lo que Dios les mandó a hacer. Están haciendo un montón de cosas porque no han descubierto exactamente las dos. Puede ser una cosa, puede ser dos, puede ser tres y puede ser tal vez hasta cuatro que Dios nos ha mandado a hacer. Y es ahí donde nos debemos de concentrar.
Por eso les aseguro que el libro que escribió un hombre de Dios, Una vida con propósito. ¿Quién oyó de ese libro? Levánteme la mano. Varias manos. Una vida con propósito. Se vendieron hasta el día de hoy, creo que ya se van vendiendo cerca de 40 millones de ejemplares. Pero lo impresionante es que se vendieron dentro de los mismos cristianos. ¿Por qué? Una vida con propósito es un libro que reorienta y dice, descubre, después de que eres cristiano, cuál es tu misión, tu propósito para cumplir. No hagas ni imites lo que otro está haciendo porque le está yendo bien o porque le gusta. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, gloria a Dios. Si Dios lo que lo mandó a hacer es estar usted en buena parte, de alguna parte de su tiempo, estar en un lugar, voy a poner un ejemplo, a entregar tratados solamente, pues eso va a ser todo lo que usted va a hacer, aparte de lo que tiene que hacer en general en la iglesia y lo demás, es lo que va a hacer específicamente. Ese libro entonces reencausa y los cristianos dicen, ay, sí pues, claro, mi vida tiene que tener un propósito y tengo que descubrir cuál es ese propósito. ¿Realmente para qué el Señor me salvó? Claro, claro, con razón ese libro se vendió. Y cuando yo lo compré, yo también lo compré para saber cuál era mi propósito. Entonces lo leí y dije, Señor, esta es la Biblia, esta es la palabra del Señor. Sí, claro, tenemos que encontrar exactamente qué parte de los miembros soy yo del cuerpo de Cristo. Si yo soy del cuerpo de Cristo, el dedo pequeño que parece que no hace mucho, pero sí hace, ¿verdad? Un pie sin el dedito pequeño ya no es igual, ¿verdad? Y una mano sin un dedo pequeño ya no es igual, porque este es más fácil meterlo en la nariz, es el único que entra. Olvídense de esa imagen mental, por favor. Bueno, entonces, Señor, yo quiero saber exactamente qué parte del cuerpo del miembro del cuerpo de Cristo soy, para funcionar, para servir, para edificar, para hacer lo que tú quieras que yo haga. Por eso es que estudiamos, si usted se recuerda, los 23 dones que están en el Nuevo Testamento, dones del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, bueno, en Romanos 12, Dios le da el don de profecía, pues aparte de todo lo que tiene que hacer, usted tiene que ejercer el don de profecía. El de servicio, servir. El de enseñanza, enseñar. El de exhortar o animar, exhortar. El de dar. El de presidir, es decir, que Dios le dé el don de organizar y dirigir bien, pues hágalo bien. El de hacer misericordia a los necesitados, a los pobres, a quienes tienen una compasión y Dios los ha llamado a eso, pues que lo hagan. A eso Dios los llamó. Vimos también en los dones de 1 Corintios 12, que Dios le dio a algunos el don de sabiduría, el de ciencia, el de sabiduría para animar, para consolar, edificar, el don de conocimiento, el de fe, el de sanidades, de milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Algunos el Señor llamó para ser apóstoles o misioneros, el de ser ayudas, otros para administrar en cuestiones de gobierno de la iglesia, se llama administración eclesiástica, o evangelista o pastor o maestro. Si alguien fue llamado a ser maestro o evangelista, que haga exactamente eso, para eso fue llamado. O si tiene capacidad de hablar bien, úselo para predicar el evangelio, hablarlo, decirlo, testificarlo, o para servir. Por supuesto, el Señor nos llamó para dar fruto del Espíritu Santo también, ¿verdad? El amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero, ¿en qué nos enfocamos? ¿En qué estamos haciendo? Esa es la respuesta. Esa es la encuesta que usted debe de llenar hoy y responder.
¿Para qué el Señor los salvó? Además de lo que hemos dicho, de manera específica. Pensemos, meditemos. Cada uno en las distintas áreas tenemos responsabilidades. ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida espiritual? Mis hermanos, usted y yo fuimos llamados, y la voluntad de Dios es que es nuestra santificación. Fuimos llamados a consagrarnos a Él. Eso debemos darlo no por sentado, pero sí por entendido. Si usted no se está consagrando, mi querido hermano, usted no está haciendo parte del propósito de Dios para su vida. Si usted y yo no nos estamos deleitando y adorando al Señor y disfrutando de su presencia, no estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos salvó, entre otros. Se supone que también servimos de alguna manera, no solo en la iglesia. El servicio al Señor no es solo en la iglesia. El servicio al Señor es donde quiera que estemos, en la casa, en la calle, en el trabajo. Estamos sirviendo. En su vida laboral, en su vida profesional. Estamos seguros de que el Señor ha llamado a algunos a la salvación, pero Él quiso que fuesen profesionales. Algunos abogados, algunos médicos, algunos arquitectos, pues fueron llamados a eso. Pues allí hágalo bien hecho también, bien hecho. Y ahí testifique de que usted sirve a un Dios vivo. Que usted es profesional para la gloria de Dios. Cumpla la misión de ser un buen comerciante, un buen empleado, un buen emprendedor, si Dios lo ha llamado también a hacer eso en la vida, porque Dios llama de diferente manera a cada uno. Haga bien eso, hágalo bien hecho, y con esto glorifique a Dios. Y allí testifique, hable, diga, comparta lo que tenga que hacer. Si el Señor le llamó a cualquier otra cosa que pudiera ser un poco más sencilla o un poco más importante, hágalo como la cosa más importante porque Dios se la encomendó a usted. Hágalo de corazón, bien hecho. Hágalo bien. En la vida familiar, pues hay que cumplir, por supuesto, nuestra responsabilidad, nuestro rol. Cumplámoslo, como dice la palabra del Señor. En la vida matrimonial, por supuesto, ame a su cónyuge, de lo mejor de usted, y cumpla su plan y su propósito allí también. En la vocación, como mencionaba, haga lo mejor que pueda en la vocación que Dios le ha llamado. No hay peor cosa ni peor tragedia que hacer durante muchos años lo que no nos gusta, lo que sabemos que no hemos sido llamados a hacer, pero tenemos que hacerlo. Algún tiempo es necesario hacerlo, pero por mucho tiempo no. Es triste que alguien pueda terminar su vida diciendo, hice 40 o 50 años y creo que me equivoqué, pero ya no puedo hacer nada. Hay un hombre que Erich Fromm se llama. Es un escritor no cristiano, aunque parece ser que tiene un enfoque cristiano. Pero de vez en cuando he leído un libro como estos. Erich Fromm dice más o menos esto. No es posible, dice, que alguien que ha sido llamado a ser el director de la orquesta. ¿Han visto ustedes cómo un director de orquesta se para frente a todos los músicos? Él está en un lugar más arriba para que lo vean y tiene un palito en su mano. Lo han visto, ¿verdad? ¿Y qué hace el director de la orquesta?
es dirigir la orquesta, pero el que no sabe dice, lo que hace es mover un palito, ¿verdad? Y lo hace así, y lo hace así, y lo hace así, y después lo hace así, y después lo hace así. No entiendo, pero mueve el palito todo el tiempo. Ahora, para mover ese palito, el director tuvo que haber estudiado años. Ser un músico, leer partitura y leer todo, aunque uno mire que solo mueve un palito. Pero sería trágico, dice uno de estos autores, refiriéndome al autor que mencioné, que después de 50 años diga un director de orquesta, perdí el tiempo, 50 años va a mover la varita, ese no era mi llamado. Qué trágico sería, qué trágico sería. Tendría más valor aquel a quien Dios ha permitido que en un lugar sencillo, incluso en una carretilla de helados, venda helados todos los días de su vida, pero que sea un cristiano nacido de nuevo y todo aquel que le compre un helado le hable de Cristo Jesús. Está cumpliendo el plan y el propósito para el cual Dios lo salvó en ese ámbito. Mis hermanos, cuando alguien descubre ese propósito específico, ya no se distrae, ya no anda de lugar en lugar, ya no pierde el tiempo. Yo podría decirles con sencillez y humildad, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Hasta que acepté a Cristo a los 20 años de edad, en situaciones muy difíciles. El Señor me salvó, gracias a Dios por ese tiempo. Descubrí el sentido de mi vida. Le dio sentido a mi vida. Alabé a Dios y entendí muchas cuestiones. Pero me tomó algunos años, aunque tenía ya por la gracia de Dios, sentí que Dios me había llamado a predicar. Pero primero yo quería ser evangelista. Desde que me convertí, que yo voy a predicar y voy a decirle a todo el mundo que Cristo es el Salvador y que Cristo cambia y que Cristo salva. Eso estaba en mi corazón realmente. Y hasta le dije, fíjese, mire la emoción, ¿verdad? Señor, yo en ese entonces G. Ávila estaba en una época donde predicaba en muchos lugares. Señor, ayúdame, yo quiero predicar. No como G. Ávila, ¿verdad? Para comenzar el tono es diferente, pero sí ir a predicar a muchos lugares. Y alguien que era mayor que yo y también con muchos años de estar en la fe me dijo, no te preocupes, me dijo, el Señor te va a mostrar para qué te salvó, para qué te llamó. Sé que querés predicar y ser evangelista, pero no te preocupes. El Señor te va a mostrar. Y así fue. Algunos años, por la gracia y la misericordia del Señor, sabía que Dios me había llamado a pastorear, a ser pastor, a predicar y a enseñar. En el momento oportuno, entonces, dejamos el trabajo secular que tenía, 3 años de administración, 1 año de derecho, y hasta quería empezar a estudiar arquitectura. Andaba perdido, lo de arquitectura no es cierto, pero sí andaba con administración y lo de derecho. Y Dios me dijo, no, es Biblia y es teología. Allí empecé a descubrir que Dios en su misericordia me había salvado, porque Él así quiso para pastorear, es decir, para predicar, enseñar, pastorear, y luego, para esas 2 cosas, predicar, enseñar y pastorear. Para eso el Señor me. Entonces, dejamos todo y nos concentramos en eso. Pero aún dentro de eso, uno tiene que ir creciendo e ir viendo. Dice, no, pero si eso me llamó el Señor, entonces yo debo prepararme aún más. Debo de saber cómo en la Biblia, en la palabra de Dios, en los mejores libros, debe de ser un pastor, debe de enseñarse bien y debe de predicarse bien la palabra del Señor. Y ahí fuimos entonces estudiando y preparándonos y demás. Entonces, después, por gracia y misericordia,
descubrí que Dios me había llamado también a escribir. Y dije, Señor, si me has llamado a escribir, pues me gusta escribir y lo voy a hacer con amor. Pasó algún tiempo y sé que desperdicié un poquito el tiempo, porque no me concentré, aunque hice muchas cosas en la obra. No es que hiciera otras cosas que no eran fuera de la obra, no, de la obra. Pero después tuve que entender, y eso lo entiendo conforme pasan los años también, dije, no, tengo que concentrarme aún más en predicar, en enseñar y también en escribir. Entonces, desde hace algunos años dije, no haré otra cosa más que eso. Dejé entonces de asistir a congresos de distinta naturaleza, que era para una, si no era para predicar, ni enseñar, ni para escribir, no me interesaba. ¿Por qué? Porque no era ese mi llamado. Dejé de aceptar otras invitaciones, dejé de hacer muchas cosas, muchas cosas. Nunca he visto mucha televisión, mi esposa es testigo, nunca. Pero dejé de ver televisión para escribir, porque dije, Señor, si me has llamado a escribir, entonces tengo que dedicarme a eso. Entonces, no aceptar invitaciones y a cualquier cosa, o a cualquier cosa que pueda ser bueno, que una invitación para que hagamos algo, para hacer un buen proyecto de esto. Dios no me llamó a eso, llamó a otros. Entonces yo no tengo que estar ahí. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, por la gracia de Dios me di cuenta que cuando me concentré un poco más y con la comprensión de mi amada esposa, empezar a escribir de manera un poco más sostenida y preparándome mejor en la predicación y aprendiendo siempre para enseñar, entonces Dios me fue respaldando y bendiciendo más. Perdone que le diga esto, discúlpeme, pero en algo puede ayudarle. Los errores se los va a contar otro día, pero entonces me di cuenta que entre más uno se dedica a lo que Dios le ha llamado, el Señor más fluye, más avanza, más logra, más está avanzando porque está en la voluntad de Dios. Entonces, algunos de mis hermanos comprenderán por qué a veces ya no contesto todos los lindos mensajes que me mandan muchos hermanos. Y de vez en cuando le digo, hermano, leo sus mensajitos, pero no los contesto todos. Pero sepa que por lo menos los veo. Para que no digan, pastor, ya no contesta. Es que tengo que concentrarme, hermano. Me añaden a grupos de WhatsApp, donde que es para que oremos por esta nación, que para que esto, yo lo que hago al principio no digo nada, pero después los pongo en silencio, con mucho respeto, digo, pero tú no me llamaste a esto, entonces lo siento, no. Y después miro cómo me salgo. Después de un tiempo y así, de mera madrugada me salgo para que no se den cuenta, para no ofenderlos. No me interesa estar ahí, no quiero estar ahí. Quiero estar en lo que Dios me ha llamado, día tras día, en lo que me quede de vida. Les voy a contar algo, un secreto. ¿Quieren oírlo? Para los que se están durmiendo, ¿quieren oír? Es que a esta hora de la tarde cuesta estar uno a veces. Les decía que cuando uno se concentra también en lo que Dios lo ha mandado a hacer, Dios le abre puertas. Hace año 9 meses me hablaron más o menos con estas palabras, y lo digo de corazón para la gloria del Señor. No vi televisión, no vi ni siquiera el canal 27 mucho. Le hablé al pastor, fundador, le dije, pastor, perdónenme, no voy a estar viendo mucho el canal, porque tengo que estar 3 horas en la madrugada trabajando y 3 en la noche, aparte de lo que tenemos que hacer, porque si no salgo. Y me dijo, que Dios lo bendiga. Dele, hermanito Rigo, es una oportunidad bella y preciosa.
Así que por eso en año 9 meses terminamos ya esa obra, que es muy grande, es algo que mejor ya no les cuento, pero ya les dije algo, es algo precioso. Mis hermanos, aun si fuera algo más sencillo, no importa, es hacer en lo que Dios nos ha llamado. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, por favor. Juan el Bautista, el llamado, Dios lo trajo a este mundo para ser el preparador del camino del Señor. Su ministerio fue muy corto, pero fue uno de los más grandes ministerios. Y de hecho Jesús dijo que profeta nacido de mujer no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Y lo único que el Señor le mandó a hacer es a decir: arrepiéntanse y conviértanse al Señor y bautícense, porque el reino de Dios ha llegado. Y yo solo soy el que anuncia y el que prepara el camino, porque viene tras de mí uno que es mayor. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo solo soy el que prepara el camino en el desierto. No soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Soy el que anuncia el que vendrá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era lo único que tenía que anunciar. Lo único. Fueron meses de ministerio, nada más. El Señor lo llamó a vivir una vida muy sobria, muy apartada, muy consagrada, y ese era el mensaje que todos los días decía. Y Él tendrá su grande recompensa en el cielo. Jesucristo lo alabó, solo eso anunció. Mis queridos hermanos, todos ustedes y yo tenemos un llamado general, ¿verdad? La gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones, enseñar los mandamientos que Jesús enseñó que guardaran, amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, a evangelizar. Pero nos ha llamado a algo más específico entre los dones que hemos leído, y algo más específico que solo usted o cada uno de ustedes puede hacerlo, por sencillo que sea. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, cada vez se acerca más tu venida. Cada vez nos acercamos más nosotros, Señor, a estar al encuentro contigo. No nos permita distraernos. No nos permita, Señor, invertir tiempo en lo que no nos has llamado a hacer. Menos aún, por favor, Señor, no nos permitas derrochar el tiempo en pecar. Señor, ya no, Señor. Pablo le decía a la iglesia: basta el tiempo pasado, que anduvisteis en las obras de la carne y del pecado. Mis queridos hermanos y hermanas, sus vidas son valiosas para el Señor. Somos parte del instrumento de Dios para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Nuestra pequeña parte, si es solo llevar cosas, alimentos al necesitado y decirle: Cristo te ama,
quiere salvarte, arrepiente de tus pecados. Hay que hacer, si a eso lo llamó además el Señor de manera específica, eso es lo que tiene que hacer. Si solo lo llamó el Señor a pararse, como lo hace un hermano, con un rótulo que dice, solo Cristo lo salva. Ahí pasa horas, donde pasan cientos de carros y Él coloca ese rótulo que dice así. Y a veces pone otro similar. Está cumpliendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y eso es importante. El Señor lo ha llamado a ser un empleado, un esposo, un profesional, un empresario. Hágalo bien hecho. Un oficio, hágalo bien hecho para la gloria de Dios. Y desde ahí glorifique y haga lo que tenga que hacer. Porque a través de ese medio usted también está cumpliendo una misión para con los demás. Si usted no sabe exactamente, específicamente qué lo llamó a hacer el Señor, hoy no debe de irse más que diciéndole: Señor, yo quiero que tú me digas, y tu Espíritu Santo, que me muestres lo que debo hacer de manera específica, además de lo que sé que tengo que hacer. Y entonces se sentirá realizado, tendrá paz y tendrá gozo. Y el día que partamos a la presencia, podremos decir: he acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Señor, he cumplido con lo que tú me mandaste a hacer. Es poco, sencillo, visible, no visible, pero gracias, Señor. Gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y por favor, no nos permitas distraernos. No nos permitas hacer cosas que no nos llamaste a hacer. Queremos hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Así sea, Padre. Así sea, Jesucristo. Así sea, Espíritu Santo. Amén. Y si alguien está aquí y no es salvo, de seguro no sabe el sentido y el propósito de su vida. Si usted cree hoy en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y lo recibe como Salvador y Señor de su vida, será salvo, será una nueva criatura y su vida tendrá sentido, razón de ser. Tendrá gozo, tendrá paz y fortaleza en medio de los problemas y las dificultades que tiene. Solamente necesita hacer una palabra, una oración de fe. Diga conmigo: creo en ti, Jesucristo. Te reconozco y te confieso como mi Señor y Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis equivocaciones y maldades. Te recibo en mi vida. Hazme hijo de Dios. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios.
familia de Dios.